de la UIA y que podría ser una de las grandes noticias políticas de acá hasta fin de año. ¿Vas a hablar en nombre de la Iglesia, de vos, tuyo? Cuando hablamos no habla la Iglesia. A ver, la Iglesia es el conjunto de los bautizados, Bueno, por lo tanto es un poco arrogante decir que no puede expresarse en nombre de la Iglesia, lo puede hacer el Papa, pero digamos en general Hablas en nombre tuyo. las conferencias episcopales también hablan en nombre de los obispos y muchas veces cuando hablan quizás no representan la totalidad del pensamiento de muchísimos fieles, sobre todo en los que sean temas coyunturales. Pero vos conoces el pensamiento del Papa mejor que nadie. ¿Vos? Lo conozco por haber trabajado muchos años con él y por haber digo. tenido que pensar por él muchas veces porque él no tenía tiempo ni de preguntar cuando tenía que hacer alguna declaración pública en la época que era jefe de prensa. Pero bueno, no había tiempo de preguntarle todo. Y no fue jefe de prensa del Papa. Bueno, de todo esto que escuchaste acá, 10 minutos de tiramos, es una calamidad la vida así, ¿no? Perdón que te use palabras. A ver, me parece que siempre es una característica del periodismo que te junten las noticias. te juntan las noticias y en general las más malas. A ver, debe haber alguna cosa Si buena. alguna en te el digo, medio. Juan Arriba digo, cagó, ¿y qué crees que te diga? No, ya sé, bueno, por eso digo, quizás alguna cosa buena haya en el medio, pero Sí, de todas seguramente, maneras seguramente. El conjunto de noticias a veces suele ser un poquito como Escandalosa. difícil para la gente, difícil para todos, para nosotros también, ¿no? Pero en general, ¿cómo ves la economía y todo esto? A ver, yo la reflexión que hago en general es una reflexión a la dirigencia argentina en su conjunto, porque me parece que es medio injusto también achacarle todas las culpas, si bien por supuesto que las debe tener, porque ya llevan varios años en el gobierno, solo a esta administración. Me parece que la política en su conjunto debería ser autocrítica de qué pasa con la conducción de la Argentina, porque cuando uno mira a otros países del mundo, el tema de la Argentina es único, es decir, único. Es el único país que ocupó lugares prominentes en la economía mundial, sexto puesto en el mundo, un país prometedor como era Australia o como eran los Estados Unidos en el inicio del siglo pasado, y que no para de ir para atrás, ¿no? A pesar tienes algún ciclo bueno, después enseguida retrocede, y sin duda eso no es culpa de la gente. Que la Argentina tenga las tasas altísimas de pobreza que tiene, me parece que bueno, es el resultado de muchísimas malas administraciones a lo largo de los años. Es altísima la pobreza, ¿no? Digo, vos desde lo práctico, lo que ves. Y basta con ir al supermercado y ver más o menos cómo está un sueldo de un trabajador promedio para ver qué malabares hace para llegar a fin de mes y pagar las cuentas, ¿no? Y la pobreza de los pobres que van a la iglesia a pedir... Sí, pero... digamos, la indigencia, digamos. Sí, yo creo que la más golpeada es la clase media, mucho más que... ¿Ah, sí? A ver, un pobre tiene subsidios, a veces tiene algunos recursos a los que está habituado para poder sobrevivir. La gente de clase media tiene que pagar todas las cuentas, tiene que pagar los colegios, el Estado además le cobra impuestos como si estuviéramos en Noruega, pero a su vez tenés que duplicar, porque tenés que tener una prepaga, tenés que tener un colegio privado, porque si no viven de paro y los chicos no van al colegio. Entonces, la verdad que cuando haces las cuentas a fin de mes, yo conozco montones de familias comunes que están hoy en día se sienten muy ahogadas por la economía. Además los sueldos tampoco se equiparan ni suben a lo que sube la inflación. Y eso, bueno, es economía básica. Entonces, bueno, creo que la gente estaba dispuesta a hacer un esfuerzo, digamos, teniendo como un horizonte prometido que era cercano, el segundo semestre del primer año de gobierno, que no llegó nunca, y cada semestre fue empeorando. Entonces la sensación ahora me parece que se le suma algo anímico o espiritual, si se quiere, que es desazón. Y además, en el caso yo hablo ahora sí más por la Grey Católica, sumado a esto una serie de cuestiones que son también impulsadas por el gobierno, que nada tenían que ver con sus promesas electorales o su plataforma, que no estaban en el calendario y que a la gente también le causan preocupación. Pasaste un momento en el tema del aborto, yo me acuerdo que estuviste acá. Sí. ¿Pasó eso? Estuve aquí, bueno, pero me parece que es algo, digamos, pasó relativamente, es decir, es algo que todavía no está, digamos, a pesar de que uno asistió a un gobierno que decía que iba a ser como, habilitaba la discusión, porque la discusión ya estaba y que iba a ser como inocuo en el tratamiento del tema. Sin embargo, sabemos perfectamente, y lo saben los diputados que incluso eran del PRO, cómo el gobierno operó para que la ley saliera en diputados.
Distinto es lo que pasó en el Senado, porque obviamente muchos senadores, por la presión que tenían de la gente, no de la Iglesia, sino de la gente en sus provincias, no podían volver si realmente votaban a favor de la ley. Entonces ahí me parece que tuvieron un error de cálculo importante, y sin embargo al día siguiente Marcos Peña dijo que se iba a tratar por la reforma del Código Civil. O sea, que uno ahí advirtió, y lo hizo Mauricio Macri en el B20, en el discurso de las mujeres, diciendo abiertamente que esta era la agenda de gobierno. Bueno, nos hubieran avisado, porque me parece que parte de la plataforma electoral es tener la posibilidad de elegir. En una democracia uno puede elegir. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que, digamos, ya en lo que va del año hay 23 templos incendiados o agredidos por un colectivo de mujeres que, como pasó en la última reunión, que atacaron y quemaron una iglesia, y digamos, me parece que eso no ayuda a la coexistencia pacífica entre los distintos sectores de la sociedad, y la iglesia se siente particularmente, la feligresía católica, digamos, particularmente agredida, ¿no? ¿Qué te quedó de la idea del otro día tan comentada del Papa, los Moyanos, la iglesia y el gobierno de Macri? ¿Qué fue eso? De vuelta, a mí me parece que cuando se titula la iglesia hay una intencionalidad política de colocarnos a todos en el mismo lugar. O sea, yo creo que acá el titular era Monseñor Radrizzani, realizó una misa en su diócesis con movimientos sociales a pedido. Pero fue Moyano el que dijo la veña del Papa, ¿eh? Y Moyano, que yo sepa, no es vocero del Papa. Él lo dice porque sin duda le conviene abrir un paraguas que de alguna manera cree que lo cobija. Me parece que no es así. Primero, que la Iglesia siempre se manifiesta objetivamente en sus documentos, y siempre se ha hablado en contra de la corrupción, y nadie tiene interés ninguno en amparar. Ahora, pareciera como que si vos lees los diarios, la misa fue Moyano, y la misa había miles de personas, digamos. Toda esa gente no fue por Moyano, creo, o porque quiera la impunidad de Moyano, fue porque la misa era por pan, paz y trabajo. Entonces hay como una intención a veces de desvirtuar las cosas. Yo, sinceramente, igual no estoy de acuerdo, O sea, yo creo que con realizar una misa en ese tenor. ¿No estás de acuerdo? Me parece que no, porque es la utilización de un acto de culto como es la Eucaristía, para digamos, realizar por lo menos o convocar a un sector que está identificado con la política. ¿No fue parte del peronismo importante? Sí, pero yo creo que, por ejemplo, otras circunstancias semejantes, yo que recuerde, hago memoria, ¿no? Hubo una época que tuvimos un conflicto que venían a hablar conmigo con el tema de los canillitas, porque, digamos, yo estaba en la oficina de prensa en esa época, querían sacarle la hegemonía de la distribución de diarios y revistas y dárselo como al final terminó pasando, creo que a los shoppings, qué sé yo, supermercados. Y entonces hubo una movilización muy grande de canillitas, pidieron una misa en la catedral, y la realidad es que la celebré yo, no la celebró Bergoglio. Bergoglio me parece que siempre ha tenido como más cintura política a la hora de involucrarse o no con ciertas cosas. Tengo, aclaro, un enorme respeto para Agustín Radrizzani, que es un extraordinario obispo. Pero bueno, también uno puede disentir en que si es prudente o no en este momento de la Argentina hacer un acto que termine involucrándonos a todos y teniendo que salir a defender este titular de la Iglesia. Bueno, yo no me siento identificado y soy parte de la Iglesia. No hubo un apoyo a Moyano, eso me está diciendo. Yo creo que por lo menos no hay un apoyo de parte de la institución a Moyano. O sea, claramente lo ha salido a decir, digamos, el presidente de la conferencia episcopal, y creo que nadie, si vos consultás, hicieras una encuesta en la feligresía católica, no sé, la gente, ¿qué apoyo le puede dar a Moyano? Ninguno. O sea, es una persona que ha tenido, primero, que deberá responder ante la justicia por actos que se le imputan, que no tienen nada que ver con la actividad sindical, y en segundo lugar, me parece que muchas veces ha mostrado un comportamiento, si se quiere, de alguna manera violento. Entonces, la Iglesia nunca puede estar de acuerdo, o sea, la institución nunca puede estar de acuerdo con esas cosas. Ahora, si vos planteás, si corres eso de lado, decís, bueno, estamos en un momento del país donde la pastoral social se preocupa o se involucra, porque, digamos, hay siempre... Y en esto también es bueno como tener una mirada distinta. Si de repente si la Iglesia no dijera nada, dirían, ay, mira la situación social, y la Iglesia se calla la boca. Cuando la Iglesia dice algo, ahora... hace 2 meses estábamos cuando pasó toda esta discusión del aborto, estaba, digamos, alta la campaña de Iglesia y Estado, asuntos separados. Fantástico. Yo soy el primer promotor de que no tengamos absolutamente nada que ver, me encantaría.
Ahora, la pregunta es, ahora resulta que el Estado le pide ayuda a la Iglesia para que desde sus comedores, desde sus templos, haga contención social por el desastre que hacen en la economía. Entonces pónganse de acuerdo. Ya nos necesitan, no nos necesitan, cuando no nos necesitan nos pueden tirar, nos pueden meter cualquier ley, no tenemos derecho ni siquiera a opinar. Ahora, después cuando hace falta poner ayuda, entonces digo, no sé, me parece que no somos un trapo de piso del gobierno de turno. Última tuya, Nico, que querías saber, así lo dejamos a Guillermo. No, a ver, la noticia se publicó esta mañana por primera vez en un diario. Yo después estuve hablando con unas fuentes, está confirmado que existe un sector de diálogo que incluye a la pastoral social, que incluye sindicatos, organizaciones sociales y empresarios, algo parecido o en paralelo a lo que fue la mesa de diálogo argentino hace ya 20 años, y que van a preparar un documento muy fuerte advirtiendo sobre la situación social en los próximos días. Quería saber, en todo caso, si estaba enterado de estas gestiones o qué opinión tiene sobre, particularmente, la situación social de la gente que tiene mayores problemas. Acá en el programa lo hablamos todos los días. Desde la clase media, que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, y ni hablar los que están todavía por debajo de esa línea y que cada día les resulta una batalla. Sí, y yo creo que estamos entrando recién en el ojo de la tormenta. Es decir, a ver, ¿cómo puede sobrevivir una pyme con un 70% de tasa de interés? Digamos, el dólar está quieto, sí está quieto porque el dinero lo absorbe una tasa que no existe en ningún lugar del planeta. Entonces, ¿qué pasaría si el Estado dejara de pagar semejante tasa de interés? Bueno, seguramente ese dinero se volcaría al dólar y se dispararía todo. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando no se pueda financiar el trabajo legítimo? O sea, realmente la preocupación es muy grande, porque lo que estamos advirtiendo es que la matriz productiva del país está entrando en una zona de riesgo compleja. Entonces, simplemente la Iglesia lo que puede poner, y es lo que está ofreciendo, como lo ha hecho siempre, es: no somos expertos en economía, no tenemos por qué opinar. Me parece que eso es un exceso cuando se opina sobre cómo debería ser la receta. La Iglesia no lo sabe, nunca desde la doctrina social de la Iglesia se avala una postura concreta, pero sí que se tenga en cuenta, digamos, todas las variables. Sentar a la gente a conversar me parece el modo más indicado. No hacer una misa para los sindicalistas, sino, digamos, sentar en la mesa a los empresarios, sentar en la mesa a los políticos, digamos, de cualquier clase y condición, y ver cómo se trata de hacer, digamos, una red de contención para lo que viene, porque en definitiva está en riesgo nuestro futuro de argentinos como país. Lo que viene, ¿a qué le llamas? Peor que lo que hay ahora. Y porque sí, si entra en crisis la matriz productiva de la Argentina, ¿cómo se sostiene una pyme que no puede tener crédito? El crédito es la vida de una pequeña empresa. ¿Cómo hace si no pueden sostener el trabajo? Yo te hablo de pymes. Padre, ¿este esquema de diálogo es propio de las crisis o de cualquier momento? A ver, yo odio hacer comparaciones, pero me acuerdo que en el 2001 también se abrió un esquema de diálogo similar. No quiero decir que esto es el 2001, no es así. Pero ¿este esquema de diálogo es propio de los momentos de crisis aguda o sirve en cualquier momento? La Iglesia siempre ejerce el diálogo. Lo que pasa es que quizás hay más foco de los medios cuando pasan estos momentos de crisis. Pero después... Creo que quisiera recordar que lo del 2001 fue pedido por el gobierno de Duhalde, la mesa de diálogo y todo ese movimiento. Y había una contrapartida que después la Iglesia se sintió muy desilusionada porque teóricamente tenía que plasmarse en acuerdos y en leyes de reforma de la política, que nunca llegaron a buen puerto. Vos dijiste eso al principio con los títulos, pero después te metiste vos y fuiste más duro que yo, porque el tema social es bravísimo. Y vos lo sabés mejor que yo, porque vos pobre. Bueno, eso no es ver la realidad, no es minimizar, no es echarle la culpa a los que están ahora. Me parece que en el combo tienen que agarrar todos y decir, agarrar la sartén por el mango y ver qué hacemos. Gracias por venir, como siempre. Gracias a ustedes.